Bueno, sensación una vez más pues agridulce, ¿no? Yo creo que ha habido una parte para cada equipo, quizás ellos la primera parte han estado más enteros, han tirado más de experiencia, de oficio, han llevado más el peso del partido. Creo que el gol también tempranero pues una vez más ha llevado el tempo de esa primera parte. Pero bueno, en el descanso hemos ajustado determinadas cosas, creo que la segunda parte ha sido completamente nuestra, hemos gozado de ocasiones muy claras y creo que no hemos merecido perder. Yo creo que lo más justo hubiera sido un empate, porque creo que cada parte ha sido para un equipo. Pero bueno, esto pasa por meter la pelota entre los tres palos, a pesar de haber gozado de tantas ocasiones y tan claras no hemos conseguido materializar y bueno, pues derrota por la mínima, ¿no? Pero también no tenemos que dejar de ver que esta pista es una pista complicada, el objetivo de Manzanares es el que es y creo que nosotros hemos competido muy bien, sobre todo la segunda parte, ¿no? Yo creo que lo que hablamos en la previa, paciencia, tranquilidad y la semana que viene tendremos una nueva oportunidad de puntuar. O lo que queremos o lo que pretendemos y por lo que trabajamos es más lo que se ha visto en la segunda parte, un equipo unido, defensivamente nos hemos desajustado poco y ofensivamente pues hemos seguido un poco los patrones y los criterios que tenemos, ¿no? Yo creo que ahora toca descansar, volver a sacar aprendizajes de esta derrota e intentar traducirlo en el futuro en victorias. Tremendamente agradecidos, ¿no? Yo creo que la ilusión con la que nos arropan es de destacar, porque a su vez nos trasladan esa ilusión. Y bueno, pues darles las gracias desde aquí y animarlos a que nos sigan apoyando, porque ellos creen en nosotros y nosotros creeremos hasta el final, claro que sí.